Hola a todos, mi nombre es Verónica Angé y espero que estén muy bien. En este momento me encuentro en el lugar que más sale en internet al momento de poner en el buscador Canadá. Así que estamos en Banff. Son casi las 8 de la mañana y ya hemos salido hacia nuestro próximo destino. Hemos salido desde Calgary y ahora estamos yéndonos hacia Banff, un parque nacional. Está hermoso, van a ver. Y hay, aparte de Banff, del centro de Banff que queremos ver, hay también otros dos lagos súper hermosos que probablemente han visto en su fondo de pantalla de Windows. Unos lagos hermosos, turquesas. Diego, cuéntanos acerca del itinerario de hoy. Pues voy a irme al doble del límite de velocidad para que lleguemos en la mitad de tiempo. Y la policía no importa. Les digo que Verónica Angé me dio permiso. Estoy emocionado de por sí con la temperatura. La última vez que me fui estaba a menos 40 grados y estaba desesperado por irme al calorcito. Ahora que nos hemos regresado, hace un calor increíble. La sensación de estar aquí es pensar como que, qué lindo que es Canadá, qué hermoso. Y vas a ver nuestras montañas rocosas canadienses. Sí. Me dicen que es como los nevados hacia los treks de Salcantay y cosas así, pero mejor. Entonces vamos a ver qué pasa. Ya estamos haciendo nuestra primera parada en el camino porque de verdad que las montañas son demasiado bonitas, no me acordaba lo bonito que era. Paramos aquí para poder sacar el dron ya que en los parques nacionales está totalmente prohibido, entonces lamentablemente no podremos hacer volar nuestro propio dron, pero aquí sí porque todavía no hemos entrado. Miren esto, no lo puedo creer, estamos rodeados de montañas. Y no me acordaba, pero sí son diferentes a las montañas de Perú, ya que tienen un montón de árboles que crecen en las mismas montañas. Está estupendo. Y estamos con un buen clima ahora porque obviamente es el verano. Esas montañas no tienen nieve, pero sí más allá vamos a ver las montañas que están cubiertas de nieve. Así que pues estoy sin palabra. Estamos aquí en Banff, hemos llegado. Banff es una pequeña ciudad, pueblo, que está ubicado dentro del Parque Nacional de Banff, que fue el primer parque nacional de Canadá. Así que ahí estamos. Aquí es súper famoso para el esquí, obviamente. También hay unas aguas termales increíbles. He ido hace 8 años, pero esta vez no vamos a ir porque a 28 grados no vamos a ir en las aguas termales, es más algo que se hace durante el invierno. También hay unos paseos en gondola, como tipo teleférico. Te subes hasta la cima de una montaña y ahí tienes una vista espectacular de las montañas, del pueblito de Banff y todo. También hay un montón de treks, caminatas, paddleboard que se puede hacer, un montón de lagos turquesas también que visitar, así que muchísimas cosas y sobre todo su downtown está bien lindo. Me acuerdo que hay unas tiendas con botas de cowboy, estilo así, porque de verdad que aquí y en el Alberta en general, sobre todo Calgary, alrededor de Calgary es muy cowboy, así con los gorros así que ven en las películas, con las botas. Entonces por esto hay tiendas así, justamente con las cosas relacionadas también con los caballos así. Así que, porque no sé cuál es lazo en francés, pero no sé qué sería. ¿En español es lazo también? Entonces todo eso verán el día de hoy en este pueblito de Banff.
ahí tenemos al Sasquatch. Sasquatch, Yeti, también, ¿cuáles son las otras? Abominable hombre de las nieves. Sasquatch es un nombre que le daban los nativos canadienses en el idioma Cree. Ah, claro. Y está el Yeti, que fue ya otro nombre que le dieron después. Y tengo un amigo que su papá vivía aquí cuando él era joven, tenía como 16 años, y él dice, a mí no me consta, pero dice que él vino a este pueblo y que apenas habían pocas personas y que él estaba en su caballo. En el mismo Banff. Aquí, pero esto era puro bosque, puro monte. Ya. Esto era, bueno, el señor tiene como 90 años ahorita, él Ya, tenía ya, 14 años. Y estaba en su caballo y dice que se le acercó el Sasquatch y que estaba un tanto así más alto que él. Y él en caballo. Él arriba del caballo. Oh. Y que solo se le acercó y él se espantó y se quedó así y que siguió caminando. Oh my God. ¿Le creemos? O no. Pero sí, aquí hay muchos de esos y de hecho hay un bar que se llamaba el Sasquatch Bar, cosas así, como que todo está alrededor de este tema, es bien gracioso. No puedo creer que tengas tantos años viviendo en Canadá, pero nunca hayas probado los beaver tails, cola de castor, que es una masa frita con cositas encima, puede ser Nutella, puede ser azúcar rubia, limón, todo eso, así que hoy es el gran día. Yo todo lo que no vendan afuera de la construcción no lo he probado. Hoy lo vas a probar. Tu momento de gloria. Oye, yo No, pero una para ti nomás, la otra para mí. Ya, échale el limón. Ah, y en este caso es un limón pues americano, un limón amarillo. Así, le han puesto también canela, azúcar rubia. es como un picarón, pero plano. Y con canela y con azúcar rubia y limón, pero sí está por ahí. Yo el limón, los que usamos de la construcción, así para los ojos, para limpiar el ojo. Dentro del ojo. Bueno, échale un poco al menos. Viviendo mi mejor vida. Dato interesante, aquí los tachos están bien protegidos así con unos sistemas, a veces tienes que presionar algo, a veces solamente jalar, pero miren, lo estoy jalando, de hecho tengo que presionar aquí, estoy jalando, miren, todo eso hasta llegar para poner la basura, porque hay unos osos muy cerca, de hecho podrían venir hasta aquí para buscar comida, pasa a veces que hayan osos, entonces es por esta razón que está bien protegido, en todo Alberta en general. Los tachos son así para evitar que los osos vengan hasta aquí. Ahora acabo de ver esta tienda, que es una tienda de artesanías por los nativos de Canadá. Venden furs, que sería pieles de animales. Pieles, sí. Pieles. La economía de Canadá al principio, cuando era una colonia británica, se basó en la piel de los animales. Sí, o sea, llevaban las pieles a Europa, porque en Europa ya no habían animales. Se acabaron toda su fauna y aún así necesitaban abrigos. Entonces vienen aquí y ese era el negocio, cazar animales y llevarlos a Europa por su piel. Sí. Por eso empezó la compañía más grande en Canadá en ese tiempo, era Hudson Bay, que era pura piel. Aquí, como les comenté acerca de los osos, no es broma, hay un cartel que dice, cuidado, es la temporada de las morras, como que frambuesas, arándanos y todo, y los ositos comen esto, ositos chiquitos, ositos grandes. Entonces está escrito, las chances de encontrarte con un oso son grandes, aquí está escrito, no lo estoy inventando. Y pues dicen de hacer ruido, todo eso, dan algunos consejos. Imagínense, estamos realmente en el wildlife. En este momento hemos llegado a un punto de Banff un poquito más alejado del downtown,
ven las montañas espectaculares. Aquí hay un jardín, entonces vamos a visitarlo, unas plantitas bien lindas, con la vista obviamente siempre el río turquesa al costado. De verdad que no lo había visitado tanto hace 8 años y es realmente un punto que no se pueden perder aquí en Canadá. Miren dónde estamos, no lo puedo creer, está simplemente espectacular. Esto es el río Bow River, y son las cascadas de Bow River. Y de hecho, Diego me dijo, ay, vamos a ir hasta ahí. Dije, ok, perfecto, qué bonito, dije. Y recién cuando vi eso dije, ya estuve aquí, ni me acordaba porque cuando estuve aquí me tomé una foto con eso, pero no con eso que es lo más bonito, lo más como que grandioso. Pero sí, vamos a poner la foto aquí para que vean mi foto gris así de hace 8 años, pero bueno, ahí había estado. Hemos caminado desde Banff Downtown tipo 10 minutos. Está realmente impresionante todo. Alejandro también está como wow, wow, wow. Nos encanta. Eso es la postal de todo Canadá. Lake Louise. Sí, ¿no? Estaba haciendo un calor terrible ahí, pero se siente la brisita de aire frío. Ah, qué bello, de verdad. Hemos llegado al Lake Louise. Entonces ahí estamos. Mucha gente está haciendo kayak, está súper bonito el ambiente. Cuando he ido, voy a poner otra foto aquí. Estaba todo nublado. Ni he visto esos glaciales que están ahí. Y bueno, ahí estamos. Ahora sí, con una buena temperatura. Está hermoso. Y al costado está el famoso Fairmont, el chateau, el castillo Fairmont. Ni me imagino cuánto cuesta una noche ahí, pero se imaginan dormir ahí con esta vista. Y bueno, hay mucha gente, pero pensé que habría más. No está tan mal tampoco, son las 3 más o menos. Así que ya saben, en un día podrían hacer todo lo que es de Banff, la pequeña caminata hacia las cascadas de Bow River y de ahí llegar finalmente a Lake Louise. Está espectacular, ya les muestro. Sí, de hecho, Alejandro se quería meter, pero ha tocado el agua y, bueno, ha cambiado de idea, ¿no? Está recontrafría el agua. Estaba a punto de meterme por el calor, pero te metes y, como dice Diego, te da un shock por el cambio de temperatura. Tus pies puede ser un poquito, pero de ahí se congela. Es que miren, viene de ahí, de esos glaciales. Está muy, muy, muy frío. Si caes al agua, te da hipotermia en unos 8 minutos. 8 minutos hipotermia y ya. 6 y 8 minutos y ahí ya te llevó el chanfle. Esa comida mexicana alargada con carne de cerdo. Esa parte de la bandeja paisa. Sí, no puedo decir el nombre, pero empieza con CH. Empieza con cho y termina erizo. Ándale. Pero ¿cómo te sientes que por primera vez estás en esta zona de Canadá? No es la primera vez, la segunda vez. Primera vez contigo. ¿Y cómo todo te parece nuevo? Es que no sé, parece que no hice nada la primera vez. He venido, pero no sé qué hice, que al final me quedé allá nomás y me fui después. Es que era un tour organizado, así que no podíamos como que tomar nuestro tiempo y todo eso. Pero algo que sí, como que el agua es tan bonito el color y todo, da ganas de meterse, pero de verdad no se imaginan. Ahora como ya siento cuchillos en mis pies y ya tengo que retirarlos. Realmente se siente así en tus pies por el frío que es. Y he visto 4 niños metiéndose, y el pato se va a meter, el pato se va a meter. Y he visto, sí, 4 niños que se han metido, han gritado y han salido. Come on, you can. Yeah. Es resbaloso, dice. Oh my God, lo hace. No lo puedo creer. Es mi ídolo.
Vero no aguantó más de 3 segundos y ya Ya, está sumergiéndose. Diego, te toca. Dice que es refrescante. Oh my God. Ok, contamos cuántos segundos se va a quedar, ¿ok? I'll race you to the other side. I'll go that way and you go that way. Diego dice que va a hacer una carrera con él. Fue suficiente. ¡Wow! Bien. Anything more than this, it would be to push my luck. I guess it's in my nature to give up. Bueno, acabamos de llegar a Moraine Lake, que está ahí nomás. Vemos que está súper turquesa, más aún que el Lac Louise. Tuvimos muchísima suerte porque ahora en época alta hay tantos carros que los estacionamientos están llenos. Entonces cuando pasamos aquí primero nos han dicho no, está full. De ahí fuimos al otro lago y cruzando los dedos regresamos y al final pudimos ingresar, así que es súper chévere. Ahí está, la gente también hace kayak, lo mismo, las montañas bellas, eso sí es otra postal de Canadá. Y por estar con un local de aquí, con Diego, que está muy acostumbrado, nos dijo no vayan ahí con todos los turistas, les voy a mostrar el mejor lugar, así que creo que me está hablando la montaña allá, que tenemos que subir esto. Entonces, bueno, vamos y vamos a tener una vista espectacular para terminar el día aquí. Como les mencioné, aquí hay canoas y de hecho estamos viendo la gente así dando su paseíto y nos dio ganas, así que bajamos para hacerlo. Pero lamentablemente cierra a las 5:30, así que no pudimos hacerlo porque son las 5:50 y en Canadá es como que no, como que ya no puedes. Y Alejandro estaba como, ya media hora nomás. No, es 1 hora, así que así es. Y para que sepan, actualmente en 2022 cuesta $130 la hora para la canoa, obviamente para 2 personas, 2 o 3, pero 130, yo esperaba como $60, ¿no? Y me dijo el precio, está como, oh my God. Es que en la parte oeste las cosas en general, como actividades y hospedaje en general es algo caro, eso sí. Y de hecho, hay un hospedaje aquí que les quiero mostrar, tiene la vista al lago. No puede ser mejor que esto, ni me imagino cuánto cuesta, debe ser algo como de $400, $500 mínimo, ¿eh? Pero ahí, ya saben, hasta más, ya saben, para los que van a venir, hay unas cabañas así, hay unas canoas. Y bueno, Diego, no puedo hacerlo porque ha cerrado. Cerraba a las 5:30, son las 5:50. Y Alejandro le dice, media hora, pues no, es 1 hora. Y adivina cuánto cuesta. Tú me dijiste, no me acuerdo, no debe ser tan caro. No debe ser tan caro. 130 la hora. La sangre de Goku. Está carísimo. Como que 60 sí, lo está hacía, caro. ¿no? Pero 130 es como el doble de lo que quería pagar. Pues ahorita podemos improvisar una con troncos así, esos troncos los amarramos Sí. con hoja de O plátano. mejor y- tu caminatita que querías hacer. Sí, eso Ya, es vamos. gratis, eso es gratis. ¿Ya llegamos? ¡Wow! La caminata vale la pena. Y así frente al Moraine Lake nos estamos despidiendo. Hermoso, hermoso todo. Gracias por este tour privado, personalizado, increíble. Te dije, o sea, cuando tú me llevaste a Perú, dije, wow, qué bonito está Perú. Y te dije, cuando vengas a Alberta, yo te llevo a los lugarcitos que conozco ahí humildemente y sé que te van a gustar y qué bueno que te gustaron. Sí, 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 fue espectacular, pero ahora eso no es todo porque estamos yendo hacia nuestro próximo destino que es... Vancouver. Ya se había olvidado el tour, el guía. Yo dije, ¿cuál parada es la que vamos a dar? Dije, no es la siguiente donde nos quedamos a dormir, la siguiente. Sí, sí, la final, porque va a ser el destino final lamentablemente, pero bueno, un tour hermoso por la parte oeste de Canadá. Así que eso fue todo para el video, no olviden suscribirse a nuestros canales que están aquí y cuídense, hasta luego.